Perfecto. El sistema de ecuaciones lineales del ejemplo anterior, nos referimos a los incisos C y F, que tenemos aquí, 2x1 menos x sub 2 más 1.5 por x sub 3 igual a 8, y x1 menos 4 veces x sub 3 es igual a menos 7, tiene al menos dos soluciones, como lo vimos en tales ejemplos o en tal ejemplo, el F en concreto. ¿Sí? Vimos que dos ternas son soluciones de este sistema de ecuaciones, pero no son las dos únicas, hay más. Vamos a ver. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a estas. Bien, dice, el conjunto de las soluciones posibles de un sistema lineal se llama conjunto solución del sistema lineal. Bien, ¿qué es en sí el conjunto? El conjunto en realidad es un conjunto de ternas, es un conjunto de listas de tres números para este sistema. ¿Por qué? Porque tiene tres variables. Entonces sus ternas está compuesta de tres números. Su lista de números son de tres números. ¿Sí? Y esas ternas, pues dice que si satisfacen estas ecuaciones de forma simultánea, pues son elementos del conjunto solución del sistema lineal. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo que hemos tratado en los incisos F y C, que es de este sistema de ecuaciones, pues tiene por conjunto solución a las ternas que cumplen con la condición. Esta condición. Una S mayúscula igual, y aquí que tenemos esto entre llaves significa un conjunto. ¿Sí? Un conjunto de ternas de tres números, x1, x2, x3, tales, esta barra vertical que tenemos aquí significa tal que, da la condición de lo que debe cumplir x1 como x2 como x3. Bueno, pues que x1 se puede expresar como la suma de 21.5 por 4 veces s. Ah, caray, ¿quién es esta letra s? Vamos a verlo ahora, sobre 9.5. x2 pues va a ser el valor de s, esta misma s de aquí, que bueno, aquí está en negrita, aquí no, pero bueno, debe entenderse que es la misma. Y x3 como x1 también está expresado en términos de s, 22 más s entre 9.5. Bien, ¿quién es s? S es un número real, justamente como lo definimos en la solución del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, para cada valor de s se tiene una solución diferente del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, si yo pongo aquí s que está multiplicando al 4 y hago estas operaciones, primero de la suma y luego del cociente, claro, aquí inmediatamente x2 es el valor de s que yo haya asignado, y aquí en x3 como en x1 también, sustituyo, hago las operaciones de suma en el numerador y divido entre 9.5. Y entonces voy a tener una terna de números que va a ser solución de mi sistema lineal que yo he presentado aquí. Bien, esta letra S suele llamarse parámetro de la solución, ¿sí? ¿Sí? Y comúnmente toma los valores, todos los valores de los números reales o complejos, siempre que no sea o que no esté involucrado en un denominador, que habría que tener en cuenta eso. Bien, ¿sí? Entonces, debe quedar claro qué es el conjunto solución, pues justamente son todas las ternas de números que satisfacen estas tres condiciones cuando tú asignas un valor de S. Aquí la pregunta, ¿quién debería de ser el valor de S para haber obtenido la primera terna, 5,6.5,3? ¿Y quién sería el otro valor para la segunda terna? Que se le quedó al estudiante comprobar que también es solución como se hizo en la primera parte de ese ejemplo. Muy bien, si observamos con calma, x2 es igual al valor de s, quiere decir que el segundo número, pues justamente es el valor del parámetro es decir, x2 es igual a menos 12.5. Y cuando tú sustituyes aquí, como aquí, pues justamente vas a tener esta terna, menos 3, menos 12.5, 1. Y así, en la primera terna, el valor de S va a ser 6.5. ¿Por qué? Porque es el x2, es el que corresponde al valor de x2. Y como x2 dice que es directamente el valor del parámetro S, el valor del parámetro de la solución, pues justamente se debe ser 6.5.
Bien, y que al sustituir tanto en x1 como en x2 y realizar las operaciones, pues se va a tener la terna completa, 5,6.5,3. ¿Sí? Bien. Seguimos en este mismo ejemplo, ¿sí? Ya hemos dicho quién es el conjunto solución o cómo está descrito el conjunto solución. Se dice que la descripción de este conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales está dado en forma analítica, ¿sí? En forma descriptiva de un conjunto. Bien, y entonces estábamos viendo estos dos casos, estas dos soluciones que ya hemos comprobado. Bueno, uno lo hicimos aquí en la presentación y el otro se quedó como consigna para los estudiantes, comprobar que son soluciones del sistema. Bien, para la primera terna, que es 5,6.5,3, tenemos que S es igual a 6.5, como ya lo habíamos observado y lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Y sustituyendo en cada fórmula que condicionan al conjunto solución S, obtenemos x1, x2, x3. ¿A qué se refiere? A estas tres fórmulas, que son las condiciones del conjunto, ¿sí? Recuerde que esta barra dice tal que da las condiciones que deben de cumplir estos tres números, ¿sales? Y en efecto, para x1, pues va a ser 21.5 más 4s sobre 9.5, pero recuerde que s es igual a 6.5. Entonces sustituimos, les digo, hay la utilidad de los paréntesis por si hubiera un signo. Y entonces al realizar operaciones, pues justamente así como llevamos esta secuencia en el numerador, va cambiando y que el estudiante puede comprobar. Bien, enseguida en el numerador va a dar como resultado 47.5 entre 9.5, este cociente. Muy bien, y al realizar el cociente, esto debe dar 5, justamente como tenemos la primera entrada en esta terna que corresponde al valor de x1. Y entonces, tenemos que x1 es igual a 5. Perfecto. Así ya hemos obtenido x1, como lo vimos ahora, a sustituir 6.5, porque hemos dicho que el valor del parámetro S para la solución, aquí en el conjunto solución, es 6.5. Y este nos dio 5. ¿De acuerdo? Es decir, que x1 es igual a 5. Bien, enseguida, fíjese, x2 es igual a s, es decir, no interviene nada más que el mismo valor de s. Se refiere a esta segunda entrada, a este segundo, digamos, número en esta lista, en esta terna, y que corresponde a la segunda variable, así de simple. En este caso, x2 es igual a s. Entonces, como S es 6.5, pues se tiene que x2 es 6.5. No habría otra forma. Bien, por último, realizamos lo que corresponde a x3. x3 es igual a 22 más s sobre 9.5. Tenemos 22 más 6.5 entre paréntesis, les digo por si hubiera un signo, entre 9.5. Y entonces, al quitar los paréntesis, realizar la suma, en el numerador tenemos 28.5 entre 9.5. Y esto es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Pues que x3 es igual a 3. Bien, de esta manera hemos obtenido la terna x1, x2, x3, que es dado como 5,6.5,3. Fíjense, y si nosotros consideramos esto como si fuera un vector, ¿sí? Como los que se ha tratado en la competencia anterior, x1 debe ser 5, como x2 debe ser 6.5, como x3 debe ser 3, es decir, de forma correspondiente y progresiva. Bien, pues que justamente es solución del sistema lineal, como lo hemos visto ya. Bien, entonces, ¿ahora qué queda? Bueno, pues ver el caso de la segunda terna, ¿sí? Bueno, pues justamente en este caso tenemos que S es igual a menos 12.5, nos referimos al punto de medio. Bueno, esto sucedió casualmente, que x sub 2 inmediatamente da el valor del parámetro, mejor dicho, el valor del parámetro lo da x sub, es para x sub 2.
y nosotros ubicamos en este orden, ¿quién es x sub 2? Pues menos 12.5. Pues entonces, ese es el valor del parámetro para nuestra solución. Bien, el estudiante, a partir del valor de S que hemos dicho para este caso, pues debe comprobar, es decir, obtener la solución menos 3, menos 12.5,1 del sistema lineal de este ejemplo, ¿sí? Como lo hicimos previamente. Bien. Y una tercera consigna que el estudiante puede realizar o que debe realizar para su aprendizaje, pues es asignar tres valores diferentes de ese, uno por cada caso, uno a la vez, digamos, para obtener tres diferentes soluciones del sistema de ecuaciones lineales y comprobar tales soluciones. Es decir, tomar un valor de ese, digamos, s igual a 0, sustituimos aquí y entonces tendríamos el valor de x1, el valor de x2 y el valor de x3. Y esa terna, pues justamente, sería una solución del sistema. Entonces el estudiante debe elegir tres valores, por ejemplo, digamos, ahorita ya elegimos el 0, y luego una vez que tiene los valores de x1, x2, de acuerdo al valor de ese parámetro, sustituir en cada una de las dos ecuaciones y comprobar que en efecto se cumplen las dos igualdades. Bien, luego elige un segundo número para, un segundo valor para ese, y vuelve otra vez a encontrar los valores de x1, de x2 como de x3 y vuelve otra vez a reemplazar o a sustituir en estas dos ecuaciones del sistema lineal y ver que se cumplen las igualdades de forma simultánea. Y así para un tercer valor de S, para que el estudiante pueda comprender la idea del conjunto solución y el valor del parámetro que describe o que define al conjunto solución del sistema lineal de dos ecuaciones con tres incógnitas que presentamos aquí.